energías limpias, no contaminantes, de fuentes dignas de trabajo, no indignas o esclavizantes de nuestros indígenas, que no impliquen la destrucción de su medio ambiente y de las culturas, asegurando al indígena su educación adaptada a su medio ambiente y a su cultura para que se empodere de los valores mismos que lo caracterizan. Aquí también es el problema de la situación de la violencia social dentro de los territorios indígenas que los está haciendo migrar hacia las periferias urbanas, naciendo los que llamamos indurbanos, los indígenas en las urbes, donde creen o salen a buscar solución y se convierten y logran tener más problemas que los que tienen en sus medios, porque son explotados, esclavizados. Y por eso es que el clamor del pueblo, de los pueblos indígenas del Amazonas, brota como, diría el Éxodo, como un clamor hacia el cielo que Dios escucha. Otro desafío es recrear las instituciones dañadas. Las instituciones son unas mediaciones para establecer un equilibrio de unas buenas relaciones y deben ser defensoras, promotoras y constructores de la vida con los valores de justicia y equidad. De allí que estas instituciones que existen o que han sido fundadas deben tener un ambiente sano y purificado del daño de la corrupción. El Papa dice en el documento que muchas están corrompidas. Existe una cultura que envenena al Estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales, incluso las comunidades indígenas. Se trata de un verdadero flagelo moral, de una peste que provoca la pérdida de la confianza en las instituciones y en sus representantes. Y esto ha dañado muchísimo a las comunidades indígenas, porque al estar dañadas, podridas las instituciones, también dañan a los que lo usan como mediación. Los pueblos amazónicos, por su parte, no son ajenos a esta corrupción y se convierten en principales víctimas de esta situación. Por eso el llamado a la conversión. También es lamentable la situación a la que deben estar atentos muchos miembros de la iglesia que hayan formado parte de estas redes de corrupción, aceptando guardar silencio a cambio de ayudas económicas para las obras de caridad eclesiales. Por eso es un llamado a la conversión del Papa, ¿no? De todos. Papa creo que en una oportunidad en un discurso a los curas decía, estén atentos que el demonio se entra por el bolsillo. Recrear con valores de justicia, de honestidad, de honradez, las instituciones creadas para la defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas, porque son de gran ayuda, pero así pervertidas y dañadas como están, no son de gran ayuda, sino portadores de muerte. El sexto desafío es el encuentro y el diálogo. La Amazonía debe convertirse en un lugar de encuentro, de comunión, de diálogo intercultural e integral, donde el indígena sea el sujeto responsable y constructor de su propia historia. Todos los demás, dice el Papa, somos aliados, somos compañeros de camino. Estamos invitados a apoyar, a fortalecer este encuentro y diálogo que produzca vida. Escucharlos, verlos como el terreno sagrado que son, porque no tenemos ningún derecho a invadir e imponer nuestras visiones y nuestros sistemas de pensamiento, sino escuchar. Papa decía, ¿cómo sería bonito escuchar cómo se imaginan ellos
un buen vivir según su manera. Y esto fue una experiencia muy bonita cuando tuvimos el encuentro con las comunidades indígenas en Leticia, allá en el trapecio amazónico, Perú, Colombia, Brasil. Escucharlos. Es cansón escuchar a los indígenas porque todos, aunque repitan, dicen su palabra. Son reuniones largas. Sin embargo, cada aporte, cada uno que habla es valioso, porque él expresa lo que está sintiendo, lo que está viviendo y lo que él percibe como valioso para compartir. Por eso escuchar para dialogar. No se puede dialogar sin escuchar. Propiciar el encuentro y el diálogo desde el respeto y el reconocimiento de la diferencia y el protagonismo del otro, del indígena, que tiene cosas muy valiosas que aportar y compartir, y no reducirlo a esquemas dominantes. Como les dije, salen casi todos los números, son desafíos. Pueden continuar leyéndolos, porque por tiempo los desafíos culturales. También, como decíamos en la introducción, cada cultura tiene su valor y el llamado es cómo acompañar a nuestros pueblos para que la cultura siga siendo su valor de identidad y de sentido de pertenencia. Un desafío es respeto y admiración por cada cultura. Cada cultura, insisto en eso, es un territorio sagrado al que hay que respetar porque fue creado por Dios. El llamado es a crear posibilidades para una Amazonas que preserve su riqueza cultural, donde brillan esa diversidad humana perfecta en su funcionamiento. El asunto es promover la Amazonía no como una colonia culturalmente, sino cómo ayudarla a que dé lo mejor de sí y por sí misma. Esta es la mejor tarea educativa. Es cultivar sin desarraigar, dice el Papa. Es hacer crecer sin debilitar la identidad. Es promover sin invadir. Imagínense el desafío el provocar esto. Así como hay potencialidades en la naturaleza que pueden perderse, lo mismo está latente en las culturas que tienen todavía un mensaje que no ha sido escuchado en nuestra sociedad, pero que están amenazadas. Otro desafío cultural es fortalecer las raíces culturales, lo que tanto trabajamos y tanto queremos que esto sea un hecho real. Es urgente cuidar las raíces de las culturas. El Papa cita aquí dos documentos, el Laudato Si y el Christus Vivit, para animar a los jóvenes a que superen la visión consumista del ser humano y a evitar caer en la homogenización de las culturas, que es como el objetivo de la globalización, hacer un solo pensamiento. Esto repercute especialmente en los jóvenes, dice el Papa. Por eso él les pide hacerse cargo de las raíces culturales. Él lo llama recuperar la memoria dañada por la globalización. Enfrentar las amenazas propias de cada cultura, donde ya se encuentra fragilizada y se fragiliza más, porque se ha perdido la lengua materna, se han perdido las tradiciones, se han perdido las celebraciones, se han perdido los alimentos autóctonos y también los valores culturales. La propuesta es a superar la tentación de la globalización, homogenizar la sociedad, matando la riqueza y la diferencia, que es lo bonito de cada cultura.
Allí la necesidad de amar y de cuidar las raíces culturales, porque son un punto y un arraigo y un apoyo existencial de toda persona hoy y de las futuras generaciones. Por eso es un desafío, dice el Papa, acompañar a los jóvenes, porque son los más, como los más frágiles ante las propuestas de engaño de la sociedad globalizada actual, ¿no? Otro desafío es la interculturalidad. Todas las culturas están llamadas a entrar en relación y de hecho sabemos que en el Amazonas no solamente están los pueblos indígenas, también están las culturas afrodescendientes, están los pueblos campesinos y todas están llamadas a entrar en relación con el respeto que merece cada una, para evitar el peligro del etnocentrismo estéril. No hay que verlas como invasión de una sobre otra, sino como las que cooperan, comparten valores, corresponsabilidad y saben vivir en la pluralidad. No quedarse en el romanticismo de ver las culturas indígenas como una pieza de museo en la selva, sino como las que dan y las que reciben. En este proceso es clave el encuentro intercultural y como la profesora María Elena hacía énfasis en la educación intercultural bilingüe. Incluso las culturas supuestamente más evolucionadas tienen que aprender cómo desarrollar estos tesoros culturales de los pueblos amazónicos, donde hay una diversidad y no verlos como fronteras, sino como puentes, dice el Papa. Por eso hay que desarrollar estos encuentros y establecer relaciones interculturales, donde la diversidad no sea vista como amenazas, ni como dominio, ni como desprecio, sino como intercambio y como esperanza. Otro desafío es acompañar para que sean protagonistas de su propia. Una de las tareas que tenemos con nuestros pueblos indígenas amazónicos es el de acompañar para que ellos mismos sean agentes o sujetos responsables, constructores de su propia historia, desde su cultura, desde sus valores, ya que solo desde ellos mismos es como pueden vivir sus propios valores y superar la amenaza de la desaparición o de la colonización o de la imposición o del dominio. Otro desafío es ser aliado de los indo-urbanos. ¿Cómo acompañar a los que por la violencia se han tenido que desplazar a las urbes? ¿Cómo ayudarlos o acompañarlos para que sigan siendo o viviendo sus valores culturales allí donde están y no sean maltratados, violentados, humillados? Así como el pueblo elegido de Dios, Israel, que siempre dice la Biblia que mientras haya tierra hay promesa, y mientras haya tierra ellos sienten que Dios está con ellos, acompañándolos en su tierra. Así también nuestros pueblos indígenas, mientras están en su tierra, en su hábitat, tienen vida. A los que son presionados para sacarlo de sus territorios es darle la muerte, porque en sus territorios está todo. Como decíamos en lo social, están su alimento, están sus medicinas, están sus tradiciones, están sus creencias, está su cosmología. Nuestra sociedad globalizada y consumista pareciera dañar también a nuestros indígenas y con su presión los va desplazando hacia las urbes, donde sufren hoy día
desprecio, rechazo, y viven como mendigos dentro de nuestras ciudades y, por supuesto, maltratados, humillados, despreciados. Y un último desafío que tengo yo es asumir la cultura como la identidad y sentido de pertenencia. Yo recuerdo que una vez en una ciudad que me encontré con una familia mexicana que estaba visitando a la familia amiga donde yo estaba y se me ocurrió decir que el niño se parecía a nuestros indígenas. Eso fue como, y estos que eran indígenas allá en España. Eso fue como ofenderlo. Entonces, hasta me dio pena a mí después. ¿Cómo no perder la identidad y la pertenencia a la cultura para poder existir? Hay un estudio por ahí antropológico social, antropológico cultural, que dicen que cuando existía la Unión Soviética, casi había un 60% de alcoholizados en la Unión Soviética. Después que se deshizo la Unión Soviética, los alcoholizados bajaron a 2, porque habían huido al alcohol como escape de haberles presionados y matado su cultura e imponerles otra. Y a los que volvieron a ser pueblos libres ellos, de nuevo, o ser su pueblo con su cultura, encontraron su identidad y su pertenencia y dejaron de huir al alcohol. Esto a mí me impresionó porque la pérdida de cultura lleva a utilizar mecanismos de escape y de huida como este. Y esto es muy peligroso en nuestros mundos indígenas cuando son desplazados, presionados, colonizados y esclavizados y pierden su valor cultural como identidad y pertenencia. El llamado a recuperar el sentido de admiración y de respeto por las culturas y las cosmovisiones de los pueblos amazónicos con su sabiduría ancestrales, con sus espiritualidades, con su permanencia en la tierra donde habitan, donde están sus antepasados, porque dice el Papa en el Laudato Si, en el ámbito de una ecología cultural, este sentido de cuidado de la tierra hace parte de su propia sabiduría y de su propia espiritualidad. Existe un principio teológico de los santos padres que dice, lo que no se asume, no se redime. Ellos lo aplican a Jesucristo. Si Dios no asumió nuestra condición humana, no estamos redimidos, no estamos salvados. Lo que no se asume, no se redime. Si nosotros no asumimos nuestra historia, si nosotros no asumimos nuestra familia, no la podemos redimir. Lo que no se asume, no se redime. Si no logramos que nuestros pueblos originarios, indígenas, amazónicos, sean sujetos y agentes responsables de su propia historia, de su cultura, de su desarrollo de su cultura y su hábitat, no podrán redimirse y serán colonizados y esclavizados. El desafío es acompañarlos para que desde la asunción de su cultura, su sentido de identidad y pertenencia, desde su medio ambiente natural, podrán alcanzar un desarrollo propio, manteniendo vivos los valores culturales y de lo contrario pueden terminar desapareciendo. El Papa nos lanza como esa provocación. La REPAN y muchas organizaciones que estamos en esta lucha es invitarnos a hacer de estos sueños del Papa, de estos desafíos, de estos deseos, un despertar, un provocar, una pasión por la defensa de los valores culturales, sociales, políticos, pedagógicos, eclesiales dentro de nuestro mundo y territorio del Amazonas, tanto en su integración ambiental natural como de la defensa de los derechos de los pueblos originarios.
y desde un proceso de conversión personal, comunitaria y eclesial. Paz y bien, hermanos. No sé si después, como decía la profesora, hay un diálogo, pero hasta aquí llega mi tiempo.